La palabra del Señor, aleluya. Es un tema muy complicado, gloria al Señor. Yo voy a entrar un poquito solamente, porque tardaríamos como una eternidad, hijo, con todas las cosas que hay, pero bueno, lo resumiremos fácil, gloria al Señor. No hace falta que se levanten. Primeramente les quiero decir que Dios preparó un sacrificio antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios preparado antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese. Dios, en su conocimiento anticipado, en su omnisciencia, Él ya sabía que el hombre se iba a perder, que el hombre iba a fracasar, que el hombre iba a tener esa caída tan grave, y que eso afectaría no solamente a la humanidad, sino también a los animales, a las plantas y a todo lo que tenga vida. Por eso dijo el Señor en el huerto del Edén: maldita será la tierra por tu causa. Y por esta caída del hombre, por este pecado, todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios. No solamente esto recayó sobre Adán, sino con toda la humanidad que venía después de la simiente de Adán. Amén. Por eso el Señor anticipadamente preparó a Cristo, preparó el sacrificio de Cristo, porque Dios sabe todas las cosas anticipadamente. Gloria a Dios. Por eso, gloria al Señor. Podemos decir muchas cosas, pero es que el Señor nadie lo puede cambiar, nadie lo puede mover. En muchas de sus palabras, gloria al Señor, en muchos textos dice que Él hará lo que tiene pensado hacerlo. ¿Y por qué lo dice así el Señor? Porque a Dios no hay quien lo estorbe, a Dios no hay quien se le interponga. Lo que quiere Dios, hace. Y todo lo que hace Dios, lo hace bueno. Dios no es culpable de que el hombre se pierda, de que Adán se perdiese. Dios le dio a escoger. Dios le advirtió, pero él tomó la decisión. Por eso dice la Biblia: por la desobediencia de uno. Pero ¿cómo va a ser desobediencia si no llega a tener la libre decisión de decidir? No se le puede llamar de desobediencia, porque no ha tenido libertad de decisión. Sin embargo, Adán tuvo libertad de decisión. Quiso tomar del fruto prohibido que le dio su mujer, sabiendo y entendiendo que era una desobediencia a Dios, que Dios se lo prohibió y fue la única cosa que tenía que hacer. Pero cayó, gloria al Señor. Como tampoco podemos decir: y es que Judas ya fue predestinado para ser condenado. No. Judas decidió ser aquel hombre de perdición, aquel hombre inicuo, aquel hombre perdido que estaba escrito en la palabra de Dios. Él escogió hacerlo. Lo mismo que Caín. Caín decidió matar a su hermano, porque primeramente le dice el Señor: el pecado está a la puerta, abre, en ti está sujeto. Tú decides abrir o no. Tú decides matarlo o no. ¿Por qué te ensañas con tu hermano?, le dice. ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te pones de esas formas? Tienes decisión, ¿quieres matarle o no? Y lo mató. Y así vemos a lo largo de la historia. Porque la palabra del Señor, hay que entender una cosa, no puede ser frenada. Tiene que cumplirse. Si había un hombre que iba a vender a Cristo, tenía que cumplirse. Y se cumplió en Judas. ¿Por qué? Porque Judas decidió ser así. Dice la palabra del Señor que cuando comió el pan, Judas, dice, y entró Satanás en Judas, fue y vendió al maestro. ¿Lo ves? Él decidió que entrase en su corazón ir a venderlo. Porque, y podremos decir, pero vamos a ver, no entiendo nada.
desde el rey Herodes a matar todos los niños, porque entre ellos van a nacer el rey de los judíos, no hay más rey que yo, a matar todos los niños. Pedro se le opone y le dice el Señor: apártate de mí, Satanás. Estando en la cruz, lo mismo: si eres hijo de Dios, bájate. Pues no te entendemos entonces. Enemigo, ¿cómo pues entras en Judas y cumples con lo que está escrito? ¿Sabe lo que diría él? Muy sencillo: porque la palabra está escrita, tiene que cumplirse y yo tengo que obedecerla. Hasta el mismo enemigo no se puede negar a la palabra de Dios. Lo que está escrito se cumple sí o sí. Y está escrito, ay Padre, en Juan 3:16, para aquellos hombres que se perdieron, para aquellos hombres que no tenían oportunidad. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y obtenga vida eterna. No está hablando de una vida natural, está hablando de la eterna. No está hablando de la temporal, está hablando de la eterna. Para que pueda obtener vida eterna. Porque si no crees en Cristo, no puedes recibir la salvación. Amén. No puedes entrar en la vida eterna. Por eso Cristo dijo: entrad por la puerta estrecha. Gloria a Dios. Y también lo explica, dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Y dice: entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Y qué es esto de entrar y salir? Pues hasta que el hombre no entra en el camino de la salvación por medio de Cristo, no sale de la condenación. Porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. ¿Cuánto le rinden a un aplauso a aquel que vive, a aquel que reina, a aquel que dio la vida para salvarnos? Gloria al eterno Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Por eso en esta tarde vamos a hablar un poquito del tulim, la salvación incondicional. Y vamos a leer el texto en el que se apoya mucho, gloria al Señor. No sé ni lo que voy a predicar, pero yo voy a dejar al Señor, amén, que Él es el que sabe. Vamos a leer desde el capítulo 3. El plan de redención. Bendito Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quédense con todas las palabras, quien nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo, anoten esto. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, lo que estaba previsto, para ser santos y sin mancha delante de Él en el amor. Y atención a esta palabra. Cuando nos predestinó para adopción, para que en sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia. Vamos a saltarnos un poquito esto. Dando a conocer el misterio de su voluntad, dando a conocer el misterio de su voluntad, ahora lo explicamos. Según su complacencia, que se propuso en sí mismo, hasta la culminación de la dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra en Él. En Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está habilitado todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de ser alabanza para su gloria. Nosotros, ahora atención a esto, primero, que hemos esperado en Cristo, pero también dice algo, y quiero que le den un aplauso. En Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual son las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención para alabanza de su gloria. ¡Aleluya! Tenemos que entender algo, gloria al Señor. El pueblo elegido por elección es el pueblo de Israel. En la elección soberana del Señor, Él habla sobre el cumplimiento de los designios de su voluntad. Cuando habla de predestinación, simplemente Él ha preparado de antemano en su conocimiento anticipado y lo conduce. Preconducido, predestinado. Cuando tú quieres que esta botella vaya a la papelera, tú ya sabes que va a ir la botella a la papelera. Entonces tú, ¿qué haces? La predestinas, la lanzo. ¿Y luego dónde va? A la papelera. Pues estos fueron llamados al ministerio en su llamado, en su conocimiento anticipado para su salvación. Pero no solamente esto, sino también que explica que también a vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Porque a Dios le plació a los gentiles, que éramos nosotros, escuchar el Evangelio para poder ser salvos. En esto es lo que se está gloriando. En este texto es el que está dando gloria al Señor, diciendo que bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del sacrificio que ya antemano, como he explicado antes, estaba provisto por Cristo, y en Él está la voluntad del Padre, ser escogidos a la salvación para poder salvar a las almas. Pero primeramente fueron llamados, gloria al Señor. Vamos a leer el punto número 1, gloria al Señor, que habla sobre la depravación total del hombre, donde el hombre no tiene libre albedrío. El hombre no puede decidir. El hombre está perdido. El hombre no puede venir a Cristo, aunque escuche la palabra del Señor. Si el hombre no ha sido elegido, si no ha sido llamado, no puede notar este llamamiento. Está muerto en delitos y pecados. Esto es lo que se cree, ¿eh? No es lo que estoy queriendo yo. No os confundáis. Y él no puede hacer nada. Está depravado, va camino al infierno sin poder hacer nada. La predicación de la palabra del Evangelio no hace mella en él. La fe que viene por el oír y el oír por la palabra del Señor tampoco puede hacer nada. No puede resucitarle espiritualmente la palabra de Dios, porque Dios no le concedió ser salvo. Es decir, tuvo un nacimiento para irse al infierno, y otros tuvieron nacimiento para ir al cielo, sin haber hecho nada malo y nada bueno. Pero bueno, la Biblia dice todo lo contrario, gloria al Señor. Dice la Biblia esto a los gentiles, a los que no tienen conocimiento. Dice, cuando los gentiles que no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley escrita en sus corazones, acusándoles o defendiéndoles según su razonamiento. Sin embargo, vemos en el principio de su ministerio de Jesucristo cómo va y dice, arrepentíos y convertíos. Les da la oportunidad, arrepentíos y convertíos. ¿Y a quién se lo está diciendo? A los que tienen conocimiento. ¿Vale? Ahí podemos decir, bueno, a estos que ya tenían conocimiento, a lo mejor, al ser el pueblo elegido de Dios, pues a estos también llamaba. Pero es que vamos un poquito más allá, en Ezequiel 33:11. Vivo yo, Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío
deje su camino y que viva. Es decir, que Dios no quiere la muerte del pecador. Él quiere que se arrepienta. Y si alguno se está preguntando por qué Cristo no viene todavía, lo dice la Biblia, Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Él es paciente, ¿con quién? Con los impíos. Porque dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios concedió el arrepentimiento para salvación y vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Ahora bien, ¿en qué se cree esto? Esto primeramente cree que el hombre necesita ser regenerado antes que la fe. Antes que la fe, antes que creer en Cristo, supongamos que yo soy un elegido. Y antes de conocer a Dios, todas esas cosas, viene el Espíritu Santo, me regenera y ahora creo en Cristo, soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura. Eso es lo que se cree. Pero en la Biblia vemos que primero es la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, la regeneración para salvación y vida eterna. No voy a pararme, que son muchos puntos. La segunda es la elección incondicional. Como he dicho, Dios eligió a unos para salvación y otros, como ya he explicado, para condenación. Bueno, la tercera es la expiación limitada. El sacrificio de Cristo tiene una limitación. El poder de la sangre está limitado a unas ciertas personas que solamente fueron escogidas para ser limpiadas del pecado y ser justificadas, ser selladas y conducidas al cielo. Pero encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. No voy a parar, me voy a seguir. En el cuarto dice gracia irresistible. Dios llama a la salvación a los que son elegidos y no pueden resistirse. Por eso hay muchas alabanzas, hermanas, que tanta gracia yo no puedo. Esa, no la canto, que canto muy mal. Y no quiero estropear. Gracias. Mira cómo dar gracias. Y no pueden resistirse a esa gracia. Pero en Romanos 1:21 vemos que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es decir, se resistieron, tuvieron el conocimiento y todo, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no cree, ahí hay una decisión, ahí hay una resistencia. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en el quinto dice, perseverancia de los santos, que Dios preserva a los que van a ser salvos. Dice en segunda de Pedro 2:20, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, hace una advertencia, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y fuego que ha de devorar
a los adversarios. Es decir, queridos hermanos, en la salvación no vamos a entrar porque la salvación le pertenece a Dios. Amén. No podemos con nuestras palabras, con nuestro poco conocimiento decir este es salvo y este es no. Sí vemos que en la palabra hay muchas restricciones, como restricciones al cielo. Dice la Biblia, por decir algo y con respeto de los hábitos, lo dice la Biblia, así que no es ninguna falta. Ningún borracho entrará en el reino de los cielos. No dice el que se ha tomado algo y ya está, sino el que continuamente se embriaga con el vino. Lo mismo dice el ladrón. Ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. No dice alguien que ha robado una vez y se ha arrepentido y dice, ay, ya no robo más, que le he mangado, casi me meten preso. Ese no. Sino el que practica, como también dice, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. No está diciendo el que ha dicho una mentira, sino el que se complace mintiendo. Y así sucesivamente. Entonces vemos que para nuestro corto conocimiento no restringimos a nadie, porque Dios siempre da una puerta de salida. Dios siempre da una puerta de oportunidad. Al que está condenado, Dios le da una puerta de oportunidad, porque Él, como ha dicho en el libro de Ezequiel, no quiere la muerte del impío, no quiere que nadie que practique el pecado se pierda, quiere que venga el arrepentimiento para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso quiero terminar con esto, gloria al Señor. Como siempre, la mayoría de veces pongo este ejemplo. Jesucristo tenía un pueblo muy bonito, el pueblo de Israel, un pueblo elegido, pero no fue elegido sino para mostrar su gloria y su poder a través de ese pueblo, el cual también nacería el Cristo, el Salvador del mundo. Por eso es el pueblo de Israel. Si no sería, pues el pueblo nuestro. Ya que no nos creemos poco, imagínate si Cristo viene de los gitanos. Si Cristo viene de los gitanos, por eso dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Escogí a Jacob y aborrecí a Esaú. Aborrecer, la palabra griega y en el hebreo original, es amar menos. ¿Por qué amo menos? ¿Y por qué escogí a uno y a otro no? Pues sencillamente, Esaú fue el que vendió su primogenitura y de ahí nacerían los edomitas, gente perversa que se opuso al pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que la descendencia de Jacob se le llama por primera vez Israel. De ahí que cuando dice el ángel, ¿cómo te llamas? Jacob. Ya no será más tu nombre Jacob, tu nombre será Israel, príncipe de mi pueblo. Por eso, queridos hermanos, quiero que se gocen. Yo sé que ha sido un mensaje un poquito duro, un poquito más así, sin muchos aplausos y amenes, pero quiero que entiendas algo, que el Dios que tenemos es un Dios de oportunidad. Que Dios no cierra la puerta a nadie. Cristo siempre estaba con quién estaba. La misma Biblia lo dice. Ay, si es amigo de publicanos y pecadores, es amigo de gente impía, se sienta con ellos, come con ellos, come con el propio Zaqueo. ¿Por qué haces esto, hombre? Para darles la oportunidad de salvación. Les dice al pueblo de Israel, yo os digo una cosa. ¿Y qué cosa? Los primeros serán los últimos. Todo el mundo lo coge. Eso cuando vas al supermercado y se cuela. ¿Ves? Yo era el último, ahora soy el primero. Los primeros serán los últimos. Pues no es así. Vosotros, pueblo de Israel, yo vine primero a vosotros. El rechazo vuestro abrió las puertas a los gentiles, como estaba escrito, que llamaría a un pueblo que no era pueblo. Amén.
¿Y por qué les dice esto? Vosotros ibais primero al reino, pero por haber rechazado al Mesías, a Cristo, vais los segundos, vais los últimos. ¿Y por qué los últimos? Porque vosotros pasaréis la gran tribulación. Por eso de cierto os digo que estas mujeres de la vida, estos ladrones, estos borrachos, estos homicidas van delante de vosotros, antes al reino de los cielos, y vosotros después. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Esa palabra lo dijo Cristo. ¿Saben por qué? Porque el que se cree sano, hermanos, y yo, el que se cree sano, no va al médico. Si estoy sano, que da igual lo que la gente me diga, qué enfermedad tengo yo, que estoy sano, que no voy al médico. Y poco a poco te vas muriendo, y esa enfermedad te va afectando y lo van viendo los demás. Entras en mucha decadencia. Sin embargo, cuando dices, ¡ay! Lo que me ha dicho hoy la palabra, soy un enfermo. Esa enfermedad que he dicho la tengo yo. Necesito ser curado. Voy donde Cristo. Tengo salvación de esa enfermedad. Por eso los sanos no tienen necesidad de médico. No lo necesitan. Yo todos los días vengo a Cristo. Aunque ya no soy gentil por la gracia de Dios, pero me sigo sentando con aquellos pecadores, con aquellos que nadie quiere, con aquellos que el mundo les ha desaprobado, ha dicho, estos están perdidos, no tienen salvación. Yo sigo creyendo en el Evangelio que salva todas las vidas. Por eso yo me siento con ellos y les digo, dejadme un huequito, que yo también soy un enfermo, porque vengo a disfrutar a ver de la mesa de Cristo. Ay, Cristo, te necesito, Señor. Porque, díganme una cosa, ¿quién disfrutaba más de Cristo? ¿Los fariseos erguidos apuntando a los gentiles o los gentiles sentados escuchando la voz de Cristo? Lo digo, qué pena que a veces te pierdas las bendiciones de Dios por quedándote apuntando a los demás. Un aplauso a la palabra del Señor, aleluya. Y que Dios te bendiga poderosamente. Gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos, el pastor no ha podido estar con nosotros porque ha estado en el velatorio, gloria al Señor. Y mi compañera pues tampoco está con nosotros porque estamos viendo a ver si ya nace el niño Jesús, pero todavía nada, hermanos. Así que por favor orar al Señor para que no tengan que provocárselo el lunes, porque ya le han dado el papel de ingreso, pero dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Amén. Yo no puedo orar para mis beneficios, pero ustedes lo pueden hacer, amén, que son buenos hermanos. Iba a dar las cuentas el tío Pochele, pero dejamos para que venga el pastor el domingo y las dé cuando esté el pastor, amén. Así que vamos a ponernos en pie, querida iglesia. Está aquí el pastor, Decimos las ofrendas. 31. Amén. Dios os bendiga mucho por el esfuerzo. Venga, hermanitas, vosotras también de pie. Aleluya. No pasamos otra vez. Gloria al Señor.